sobre el tema de la conservación del recurso hídrico y la educación ambiental. Una charla derivada de una de las publicaciones más recientes de esta casa editora, en coedición con la EUNA, y que les muestro en este momento. Saludamos a la autora de este libro y a los autores por aceptar nuestra invitación esta tarde. También nos acompaña desde Heredia la señora Maribel Soto Ramírez, directora de la editorial de la Universidad Nacional, a quien saludamos con mucha estima y quien procederá con la presentación de los panelistas. Como parte de los temas que van a desarrollar los académicos esta tarde están la conceptualización de la educación ambiental y el recurso hídrico, el origen de esta obra, la descripción del formato que tiene y los factores diferenciadores con relación a otras del mercado de Costa Rica y fuera de Costa Rica, ejemplos de cómo se utiliza la obra para que tenga un mayor impacto en el público meta y algunas conclusiones finales y perspectivas. Varios anuncios nada más antes de dar la palabra a doña Maribel y que son parte de la dinámica que vamos a manejar hoy para darnos a entender mejor. En primer lugar, esta actividad está siendo grabada. Ustedes pueden encontrarla después en la página de la editorial, la página del CETEC y en la página, por supuesto, de la editorial de la EUNA. El webinar tendrá una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos. Eso depende mucho de cómo vayamos haciendo las preguntas, desarrollándolas y respondiéndolas. Y las preguntas, por supuesto, que ustedes tengan desde donde están conectados y conectadas. Cada uno de los panelistas tendrá una intervención al principio y al final de la presentación, misma que será desarrollada en su mayoría por uno de los autores. Al finalizar las intervenciones se abrirá un espacio de 30 minutos para preguntas. Yo seré el interlocutor entre los participantes, ustedes participantes y los panelistas. Y para tal fin hemos habilitado una pestaña que ustedes pueden encontrar abajo de sus dispositivos de preguntas y respuestas. Por un tema de software, el chat no está habilitado para preguntas y para respuestas, aunque pueden escribir ahí. Pero no está habilitado, sino la pestaña de preguntas y respuestas. Al finalizar, como en todas nuestras actividades, en todos nuestros webinars, vamos a estar rifando entre los participantes 3 ebooks de nuestro fondo editorial y 2 libros impresos de esta novedad de conservación del recurso hídrico. Les adelanto los ebooks que tenemos y que vamos a enviar por correo electrónico al finalizar la actividad. Es este de plantas ornamentales, este de árboles del trópico húmedo y un manual que es muy gustado de hidroponía. Sin más entonces, procedo a darle la bienvenida a doña Maribel y le cedo la palabra en este momento. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. De parte de la editorial de la Universidad Nacional y de su consejo editorial, un cálido saludo muy respetuoso a nuestros estimables autores, por supuesto que a los colegas de la editorial tecnológica y de manera muy especial a todos quienes nos acompañan desde la audiencia. El Consejo Editorial de la EUNA asumió con gran beneplácito la propuesta de coedición formulada por nuestros colegas del TEC y agradecemos por ello también a los autores la confianza para esta coproducción que da cuenta del trabajo en hermandad que realizamos en las editoriales de la Universidad Pública Costarricense. Me complace muchísimo poder presentar al distinguido panel de autores e iniciar con la autora Claudia Charpentier Esquivel. Doña Claudia es bióloga, cuenta con una maestría en limnología por la Universidad de New Hampshire y un doctorado en educación ambiental por la Universidad de Idaho, Estados Unidos. Actualmente, doña Claudia es profesora del doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo DOCINADE, un programa interuniversitario
de la región mesoamericana. Sus áreas de interés académica se relacionan con modelos de educación ambiental, comportamiento ambiental y educación comunitaria. Es autora de varias publicaciones en su especialidad. Muy buenas tardes, doña Claudia. Buenas tardes. Don Cristian Moreira Segura es licenciado en docencia, cuenta con una maestría en ciencias de la educación y un doctorado en ciencias naturales para el desarrollo. Se desempeña como académico del campus tecnológico en San Carlos. Su labor académica se relaciona con el desarrollo de proyectos educativos, el uso de material didáctico, la educación virtual y la educación ambiental. Forma parte de un equipo interdisciplinario que trabaja el tema del recurso hídrico con las asociaciones administradoras de los acueductos rurales, las que se conocen como ASADAS. Él en esta área ha estado desarrollando varios proyectos de investigación y de extensión y participa activamente en congresos, seminarios y actividades de alto nivel en la temática de su especialidad, que también está recogida en una serie de publicaciones nacionales e internacionales. También nos acompaña don Freddy Araya Rodríguez. Don Freddy es matemático, doctor en Ciencias Agrícolas por la Universidad de Ciego de Ávila, Cuba. Actualmente es académico del doctorado en Ciencias para el Desarrollo DOCINADE, programa universitario que, como ya presentamos, de la región mesoamericana, y cumple también, desarrolla su labor académica en las temáticas de su especialidad en gestión ambiental, acueductos rurales, recursos hídricos y cuencas hidrográficas. También autor de numerosas publicaciones en la temática de su especialidad, y también pues participa en encuentros de alto nivel nacionales e internacionales. Señores autores, señora autora, sean muy bienvenidos. Muchas gracias. Damos entonces la palabra a doña Claudia, que tiene un mensaje inicial. Buenas tardes, un placer poder compartir un rato esta tarde con ustedes sobre un tema que es relevante no solamente en Costa Rica, sino que es relevante en el mundo entero. Muchas de las cosas que anteriormente veíamos como naturales a la hora de estudiar los recursos hídricos, hoy día por el cambio climático son totalmente muy cambiantes y provocan grandes problemas a nivel de abasto y de calidad del agua. Así es que yo creo que el trabajo de conservación del recurso hídrico es una responsabilidad no solamente de los gobiernos, sino que es una responsabilidad de cada uno de los usuarios y de las comunidades. Esta tarde espero que podamos compartir algunas experiencias y podamos escuchar sus preguntas. Muchas gracias. Cedemos el pase a don Freddy Araya. Buenas tardes a todos y todas. Realmente agradecer a las editoriales, tanto a la Universidad Nacional como al Tecnológico, a los compañeros de la editorial, al director de la editorial del Tecnológico, a Dago, que creo que se encuentra entre los espectadores. Agradecerles el espacio que nos dan para presentar un trabajo que se fue desarrollando durante varios años a nivel del Tecnológico, trabajando con las sociedades, con la comunidad, tal como lo dijo la compañera anteriormente. El recurso hídrico cada vez se va convirtiendo en un recurso más preciado. Por lo tanto, hay que trabajar en términos de hacer un uso razonable del recurso. Y creo que en esos términos es que esta obra fue trabajada, que la gente entienda que el recurso hídrico cada vez es más importante para el desarrollo de la sociedad, de las comunidades, en especial en zonas rurales, donde el riesgo y vulnerabilidad cada vez más alto a raíz del cambio climático, tal como lo expresó la compañera anteriormente. Entonces, conjuntando todas estas variables, se construyó este documento que fue muy trabajado por el compañero Cristian, que es parte de su trabajo de tesis en el doctorado que él
que él desarrolló. Entonces, la idea es compartir esto y de aquí poder contestarle a todos preguntas o inquietudes que tengan a futuro. Muchas gracias. Muy bien, entonces damos la palabra a don Cristian Moreira. Creo que está en San Carlos, si no me equivoco. Correcto. Sí, muy buenas tardes a todos. Para nosotros siempre es un placer compartir las experiencias vividas en estos procesos. No quisiera iniciar la presentación sin antes agradecer justamente a los compañeros del equipo editorial de la Editorial Tecnológica que han hecho posible esta actividad el día de hoy. Por supuesto, a la compañera también Maribel Soto de la Editorial de la Universidad Nacional, por participar en esta actividad y también ser partícipe de la publicación de este libro. Y por supuesto al compañero Daniel Pérez del Centro de Transferencia Tecnológica y Educación Continua del CETEC, del Tecnológico de Costa Rica, su sede en San Carlos, por la anuencia a organizar este tipo de actividades. Efectivamente, yo me encuentro en la zona de San Carlos, me encuentro en este momento en la sede del Tecnológico de San Carlos, justamente donde se dio el origen justamente a esta obra. Aquí fue donde se gestaron los primeros pasos que dieron este resultado. Para orientar la presentación del día de hoy, tenemos algunos elementos que nos van a ir dando las pautas a seguir. Vamos a iniciar con una pequeña contextualización. Posteriormente vamos a hablar del origen del libro. Después hablaremos sobre el formato y los factores diferenciadores que tiene esta obra con relación a las otras que existen en el mercado. Vamos a hablar un poco del uso del libro, pues para que tenga un mayor impacto en el público meta. Vamos a llegar a un punto donde vamos a hacer algunas conclusiones finales y vamos a referirnos a las perspectivas a futuro que tendríamos sobre este y otros materiales que están en proceso. Y también cederemos el espacio para las preguntas y las consultas que ustedes tengan a bien realizar. Es importante mencionar de que la idea de este material se gesta desde el año 2009, donde se inician una serie de proyectos de investigación y de extensión justamente en la región Huetar Norte, donde se trabaja con los acueductos rurales locales. Se desempeña un trabajo bien intensivo en la región y se culmina con algunos trabajos de tesis que nos dan insumos muy importantes justamente para el desarrollo de esta obra y otros materiales que se han desarrollado también. Nos dimos cuenta en esos procesos investigativos que hay una gran necesidad de capacitación en diferentes temas, pero en procesos de educación ambiental en su mayoría también son muy necesitados. Detectamos elementos importantes como que la zona tiene un grado alto de organización comunal, particularmente los acueductos rurales. Eso es un elemento primordial y un elemento a favor de todos estos procesos que se inician. También se detectó que hay una inexistencia de programas de educación ambiental en diferentes ámbitos, pero particularmente en el ámbito de los acueductos rurales no hay ninguna actividad intencionada en ese sentido. Lo que predomina es lo que se conoce en la jerga de educación ambiental como activismo, que más adelante me referiré a eso, y existen muy pocas iniciativas en ese sentido. Existe también como elemento fuerte una gran anuencia e interés en participar por parte de no solamente los miembros de los acueductos y las juntas directivas, sino también por la comunidad en general que es abastecida por estos servicios. También es importante recalcar aquí que el tema hídrico ha estado y está actualmente, como le indicaban anteriormente, en la agenda nacional e internacional como un elemento relevante, y con estos tiempos de pandemia, pues la higiene y la salud se vuelven primordiales, y uno de los elementos en los que hay que volcar la mirada justamente al agua, en este caso el agua para consumo humano. Y otro elemento que se suma a todo este gran número de ideas que nos contextualizan el porqué de la obra, pues es lo que se conoce como la nueva cultura del agua, un movimiento que se gesta justamente para darle una visión diferenciada a lo que es el tratamiento del agua, al consumo del agua y a lo que hacemos nosotros como seres humanos por preservarlo. Todo esto se origina, pues como les indicaba anteriormente, en procesos investigativos que se desarrollan básicamente en la zona norte de Costa Rica. Esto es una zona que es
prácticamente fronteriza que colinda con Nicaragua y que tiene algunos problemas, pues no solamente en el nivel educativo, sino en el nivel de desarrollo. Todo eso se conjuga pues para darnos esa idea de que necesitamos una orientación de la educación ambiental para los acueductos y para las comunidades de la zona. Todo este proceso pues se gesta a partir de interacciones que tuvimos, no solamente con los grupos organizados que trabajan con el agua, sino también con los miembros de la comunidad y las comunidades que estaban anuentes a participar en estos proyectos. Cabe resaltar de que muchos, por no decir todos los materiales que se presentan en esta obra, fueron trabajados y validados previo a su publicación. Esto quiere decir de que se desarrollaron en procesos de capacitación y que fueron ajustados pues, a las necesidades que se tenían y a los objetivos que se necesitaban cumplir. Es importante mencionar acá que tomamos dentro de la región Huetar Norte, tomamos básicamente 2 comunidades donde fue que desarrollamos las actividades y ahí hicimos el proceso de validación. Una de ellas es la comunidad de Santa Rita y la otra es la comunidad del futuro de la Tigra de San Ramón. Estas 2 comunidades pues tienen características diferentes, lo cual nos brindó una posibilidad muy interesante de hacer la validación de los materiales como les indicaba anteriormente. Todo este proceso de diseño investigativo y de trabajo con las comunidades nos lleva justamente a la creación de este material que se llama Conservación del Recurso Hídrico de Educación Ambiental y Actividades, una guía de actividades. Básicamente nosotros llevamos esta idea a la editorial tecnológica, ahí fue acogida en primera instancia y posterior a eso la editorial de la Universidad Nacional pues dio también su aprobación y su apoyo para la publicación de esta obra. Una vez que se publicó la obra, pues estamos en los procesos de divulgación. Justamente salió en los periodos de marzo, donde empezamos con la pandemia, entonces esta es una de las primeras actividades de divulgación que tenemos y por eso tenemos mucha ilusión y estamos muy contentos de poderlo compartir con ustedes. Es importante entender algunos elementos de la educación ambiental que están circunscritos en el material. Por ejemplo, la dinámica o el concepto de educación ambiental ha ido cambiando con la dinámica que se tiene en torno al ambiente y en torno a los problemas ambientales. Esto es importante porque el foco de atención se va modificando y la cuota de responsabilidad en torno a los problemas ambientales se le asigna al ciudadano. Y en este sentido, pues, nosotros tratamos de que cada uno de nosotros pues asume la cuota de responsabilidad que tiene en este sentido. También es clave aquí mencionar que la idea de medio ambiente ha evolucionado y entonces el concepto que se tenía hace mucho tiempo no es el mismo que tenemos ahora. Y esto es importante de tenerlo claro porque ahora se incluyen algunos elementos, por ejemplo, la dimensión tecnológica, la dimensión sociocultural, la dimensión política y por supuesto la dimensión económica. Anteriormente pues era únicamente circunscrito al medio ambiente. Antes hablábamos de activismo, pues justamente mucha gente confunde la educación ambiental con el activismo porque tienen algunos rasgos parecidos, pero en términos generales son diametralmente opuestos. Por ejemplo, el activismo básicamente lo que busca es la reproducción de información. Se tienen acciones aisladas, no concatenadas ni con un sentido lógico y ordenado. El activismo se concentra en estrategias de enseñanza y no tanto en las estrategias de aprendizaje. No hay una clara intencionalidad pedagógica, no hay cambios reales de comportamiento, que es al final de cuentas lo que realmente necesitamos cuando aplicamos procesos de educación ambiental, que la gente modifique sus comportamientos y realice acciones positivas o deje de hacer esas acciones negativas que afectan directamente al ambiente. Y muy importante, el activismo no implica un proceso. Entonces, esas acciones aisladas que se realizan pues no tienen un impacto profundo, ni un impacto duradero en los participantes de estos procesos. Por otro lado, la educación ambiental lo que pretende es fomentar la participación y la toma de liderazgo y de decisiones, en este caso decisiones consensuadas. Lo que pretende es justamente pasar de los sentimientos a la acción, pasar a realizar acciones y no solamente tener esa sensibilidad sobre las acciones que se deben de hacer, sino efectivamente realizarlas.
En este contexto, cabe mencionar de que existen algunos modelos de educación ambiental que han ido evolucionando alrededor de los años. El último modelo que ha sido generado es el modelo de la Asociación Norteamericana de Educadores Ambientales, que data del año 2011 y que enfoca justamente la educación ambiental en competencias. Las competencias básicamente son conjuntos de habilidades y destrezas que pueden ser llamados y expresados en entornos del mundo real para un propósito específico. Básicamente eso lo que quiere decir es que se realicen acciones conscientes en el mundo real y que tengan un impacto. No solamente que tengamos el conocimiento de por qué deben de hacerse, sino también que las realizamos de manera efectiva. En este sentido, se considera que una persona es competente o tiene la competencia cuando puede hacer algo de manera repetitiva y en un determinado nivel de calidad o precisión. Esto quiere decir de que podemos mejorar estas acciones que realizamos cada vez que evolucionamos en el aprendizaje o en la construcción de esta competencia. Básicamente, lo que se pretende es pasar de información a desempeño, de intención a acción. En resumen, sería pasar de saber a saber hacer y efectivamente realizar las acciones que se tienen predestinadas. En este sentido, las competencias se han clasificado en 4 diferentes grupos. El primer grupo lo que pretende es identificar cuáles son los problemas ambientales. El segundo lo que pretende es analizar esos problemas ambientales. El tercer grupo lo que propone es hacer una evaluación de las posibles soluciones a esos problemas ambientales que fueron identificados y analizados. Y en última instancia, y para efectos de el desempeño, sería uno de los elementos más importantes, es proponer y ejecutar esas acciones para hacer frente a esos problemas ambientales. Entonces estamos pasando de un individuo que únicamente está informado a un individuo que está informado pero realiza acciones para resolver problemas ambientales. Y esos problemas ambientales son problemas detectados en diferentes niveles. No necesariamente vamos a resolver problemas a nivel global, pero sí podemos resolver problemas a nivel personal, familiar o de nuestro entorno. El término de competencia, el concepto de competencia, envuelve algunos elementos que han estado intrínsecos a la educación ambiental. Por ejemplo, los conocimientos, lo que se conoce como actitudes y los valores y disposiciones, y por supuesto las habilidades y las destrezas que se tengan para ejecutar acciones específicas. Todo esto se conjunta para ese concepto que se define como competencias. Es importante que estas competencias y este pasar de la intención a la acción, lo que pretende es que tengamos mayor participación. ¿Qué es esto? Nosotros detectamos en los análisis, en las evaluaciones y en las investigaciones que se han realizado que muchas de las personas están conscientes de la problemática ambiental, pero no tienen una participación en la resolución de esos problemas. En otros casos, tienen una participación pasiva. Y lo que se pretende es que se tenga una participación activa. Entonces, este material, este libro, estas actividades que han sido diseñadas, lo que vienen es a fomentar que las personas pasen de la no participación a la participación activa. ¿Y cómo hace esto? Pues hace una propuesta metodológica dividida en 3 esferas o en 3 ámbitos. El primero es el ámbito individual. Este ámbito es uno de los más importantes porque es aquí donde el individuo efectivamente identifica cuál es la problemática ambiental que tiene, analiza cuál es la situación que existe, da posibles soluciones y finalmente realiza las acciones necesarias. Esto en el nivel individual. Posteriormente, esas acciones individuales son llevadas al hogar, donde a partir de su ejemplo y a partir de su desenvolvimiento en el uso de esa competencia, pues la familia también hace eco de esos esfuerzos positivos que están realizando y que son parte de las actividades que se realizan en los talleres que se utilizan, en los cuales se utilizan estos materiales. Y posteriormente, pues, en el nivel comunal. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, lo que queremos es tener un grupo de individuos que lleven información, pero más que información, que prediquen con su ejemplo sobre las acciones correctas para conservar el agua. Y en ese sentido, pues, con el ejemplo en su familia, pues, van a darle continuidad a estas acciones. Y obviamente, pues, al estar circunscritos en un entorno comunal, esas actividades o esas acciones van a permear a ese entorno.
Más adelante vamos a ver un ejemplo específico de cómo se desarrolla esto. Bueno, en este contexto que hemos desarrollado y con todo este sustento teórico que se ha descrito, ahora bien, ¿cómo se utiliza este libro? Este libro lo que pretende es que todo ese concepto, todo ese corpus teórico que sustenta la educación ambiental basada en competencias, pues se desarrolle de una manera simple y de una manera que sea fácil de utilizar. Entonces, este material utiliza o tiene diferentes apartados. El primero es un apartado donde se explica cómo se utiliza este material, cómo se utiliza la obra en términos generales. Tiene también otro apartado para la persona que va a fungir como facilitador de los procesos, donde se le indica con claridad cuál es su rol, cuáles son las acciones que debe realizar para maximizar los aprendizajes y las actividades que se tienen para que tenga mayor éxito. También tiene un apartado para los participantes para que sepan cuál va a ser su rol dentro del proceso, para que ellos manejen cuál es el desempeño que se debe tener y qué es lo que se espera de ellos al finalizar los procesos educativos ambientales reflejados en las actividades descritas en el material. Y tiene un apartado de orientaciones generales pues para los usuarios, para que sepan en términos generales cuál va a ser la dinámica que se va a desarrollar cuando el material se aplique en procesos de capacitación. El libro está dividido pues entonces en dos secciones. La primera sección es una sección teórica donde se describe el paso a paso que se debe realizar, donde se detalla cuál es la competencia que se va a trabajar y cuáles son los objetivos que se esperan al finalizar esa actividad. Y tiene una segunda sección justamente que es el detalle de las hojas de trabajo para el participante. Lo que se pretende con este material es que las personas que participen en capacitaciones utilizando este material participen del proceso y que una vez que ya hayan culminado ese proceso, si tienen el interés, puedan utilizar el mismo material para brindar mayor capacitación. Es decir, que ellos se conviertan en agentes multiplicadores no solamente de la información, sino también del desempeño que se espera que se tenga una vez que se pase el proceso de capacitación con el uso de este libro. En la primera sección, como les indicaba anteriormente, viene una descripción detallada de qué es lo que se espera para la persona que no es experta en educación y no es experta en educación ambiental. Viene una sección de antecedentes donde se explica con mucha claridad algunos conceptos que se involucran en cada una de las actividades, en cada una de las guías de trabajo, para que puedan ser explicadas o puedan ser mejor mejor trabajadas por la persona que funja como facilitador de los procesos. Entonces, en ese sentido, la persona que quiera utilizar este material no tiene que ser un experto en educación ambiental, ni mucho menos un experto en recurso hídrico, puede apoyarse con la información que el mismo material detalla. Viene explicado no solamente el paso a paso que debe realizarse, sino también ese sustento teórico. Tenemos una segunda sección donde justamente tenemos las hojas de trabajo, que son las que los participantes utilizan. Básicamente tenemos algunas ideas que son impactantes visualmente, justamente para generar esa discusión y para generar ese intercambio de información que al final de cuentas se va a transformar en un proceso de construcción colectiva de conocimiento. Entonces, vamos a encontrar ahí una serie de actividades, una gran cantidad de actividades que son muy variadas y que van a procurar que los participantes que utilizan este material pues tengan un mejor desempeño y una mejor interacción con los demás. En este sentido, pues tenemos actividades, como les decía, variadas, donde tenemos análisis de la situación, donde cada quien ubica y determina cuál es el contexto particular donde está viviendo o donde está conviviendo con los demás. También tenemos actividades que abordan temas que son esenciales y que en algunos casos consideramos que es importante reforzar porque la información que se ha desprendido de las investigaciones nos indica que es información básica, que son conceptos básicos que no se manejan con la precisión que se requiere. En este sentido, pues utilizamos una actividad para trabajar con el ciclo del agua, que es uno de los conceptos esenciales cuando hablamos de recurso hídrico, pero que increíblemente tenemos problemas con las comunidades, pues no manejan este tipo de actividades.
este tipo de conceptos. En esta actividad justamente tenemos un trabajo colaborativo donde los participantes tienen que recortar cada uno de los elementos y a su juicio identificar cuáles son las fases del ciclo del agua. En este sentido, el facilitador pues hace una realimentación y ajusta, si es del caso, con los participantes pues esos conceptos que podrían estar errados o que podrían estar adecuados dependiendo de su nivel de conocimiento y de su nivel académico. En este sentido, el formato del libro que se presenta es muy simple. Es simple porque la intencionalidad es que lo pueda utilizar cualquiera. Cada una de estas actividades, pues trae un nombre sugestivo que nos da un indicio de qué va a tratar esa actividad. Tiene unos objetivos específicos que son los que se van a alcanzar al finalizar la actividad o el taller que se realiza. Obviamente, como hablamos anteriormente, pues también indica cuáles son las competencias que se deben de construir en este proceso y lo que se espera que se obtenga al finalizar de ese proceso de educación ambiental. También trae las referencias teóricas. Esto, como les indicaba antes, es sumamente importante porque ahí va a encontrar el sustento teórico para poder identificar y poder tener mayor propiedad para dirigir o participar en un taller de educación ambiental utilizando el material. También se especifica cuáles son los conocimientos que se desarrollan a lo largo de la guía didáctica. Se establece pues cuál es el tiempo probable para desarrollar estas actividades. Obviamente el tiempo puede modificarse dependiendo de la dinámica de grupos, pero esta es una propuesta estándar que se hace a partir de la aplicación de las guías y de las actividades pues con grupos organizados reales y con grupos comunales pues, que han querido participar en estos procesos de educación ambiental. Se detallan también los materiales requeridos, se hace un listado de qué elementos se van a requerir previo al desarrollo del taller. Normalmente son cosas simples que tenemos en el hogar, en algunos casos son las mismas fichas de trabajo que vienen indicadas en el documento en la segunda sección, que es para el participante. Entonces, no va a ser material que no se pueda conseguir con facilidad. Ese es uno de los elementos importantes que tiene este libro, pues hemos notado que obviamente en zonas rurales hay menor acceso a ciertos materiales. Entonces se hicieron las adecuaciones necesarias para que todos pudieran pues, obtener los materiales necesarios para el desarrollo adecuado de las actividades. Viene también, y este es uno de los elementos más valiosos del material, que es una descripción detallada del procedimiento para desarrollar la guía. Viene un paso a paso para desarrollar la guía, viene desde las preguntas que deben desarrollarse para hacer una actividad introductoria hasta elementos para que el facilitador pueda valorar el proceso de aprehensión de conocimiento que están teniendo los participantes de los talleres al desarrollar estas actividades. Es importante, y este es otro de los elementos diferenciadores que tiene este material, que aparte de las actividades detalladas, trae actividades de profundización, donde se puede ahondar con mayor detalle los contenidos que detalla la guía de trabajo. Esto es porque a veces requerimos brindar algún tipo de profundización o desarrollar actividades con mayor grado de detalle, pues para que esos conocimientos puedan llevarnos justamente a un mejor desarrollo de las competencias para la conservación del recurso hídrico. Y como elemento final de esta construcción de la obra, pues trae las referencias de apoyo que sirvieron de base para la construcción de esa guía, por si alguien quiere ahondar y investigar un poco más sobre materiales, pues para tener mayor sustento teórico. Algunos ejemplos del uso de este material. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de la primer guía que se llama Ciclo del Agua. Si ustedes recuerdan, yo les hablé de esta ficha que tenemos acá, que es una ficha donde los participantes necesitan interactuar entre ellos, necesitan trabajo cooperativo y requieren de la construcción colectiva de conocimiento a partir de una imagen visual. Entonces, esta es una de las actividades pues, que se ha desarrollado, como ustedes pueden ver acá. Tenemos un trabajo grupal donde va a requerir
no solamente que ellos definan los conceptos a partir del conocimiento que ellos tengan, sino que también tienen que hacer un diálogo entre ellos para llegar a consensos, que es parte de las cosas que este material impulsa. Cuando hablamos de trabajo comunal, cuando hablamos de recurso hídrico, cuando hablamos de acueductos rurales, necesitamos una gran dosis de diálogo. ¿Esto por qué? Porque muchas de estas situaciones que se desarrollan requieren acuerdos comunes. Entonces, parte de las cosas que realiza este material cuando trabajamos a partir del ciclo del agua es desarrollar esas capacidades conjuntas que se requieren, pues obviamente para el desarrollo de las competencias que hablamos antes en el nivel comunal. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo del desarrollo de esas actividades donde tenemos pues personas de la comunidad trabajando de manera conjunta, donde tenemos contextos sociales, contextos educativos, contextos culturales muy diferentes, donde tenemos rangos de edades diferentes. Y esto es un elemento sumamente importante porque permite no solamente la construcción colectiva de conocimiento, sino también ese recuento histórico de los elementos importantes de la comunidad que muchas veces pasan desapercibidos porque esas personas adultas mayores que tienen ese conocimiento y que participaron, por ejemplo, en procesos de construcción de los acueductos y ya no están. Entonces, la utilización de estos materiales nos permite resaltar esos elementos colaborativos. Los voy a dejar con este pequeño video para que ustedes vean la interacción que se da cuando se utiliza una de las guías incluidas en este material. Ese es un pequeño video que nos muestra cuál es la interacción que se tiene a partir de el pretexto que tenemos es una actividad de educación ambiental. Esto nos ayuda pues no solamente pues en los procesos de educación ambiental, sino también para tener un poco más de cohesión de los grupos y de los grupos organizados que tenemos en las diferentes comunidades. Esto es importante porque nos permite un tipo de actividad colectiva. Hay otro tipo de actividad, otro ejemplo que les vamos a mostrar, que tiene que ver con una simulación. Nos es complicado, en la mayoría de los casos, trasladar a todas las personas interesadas en conocer sobre el recurso hídrico a la naciente de donde se toma o donde se capta el recurso hídrico, por diferentes razones, porque está enclavada en la montaña, porque el acceso es muy complicado, porque simplemente no tenemos la disposición o los recursos materiales para hacerlo. Entonces, tenemos que hacer una actividad de simulación que trata de presentarnos los elementos necesarios para yo comprender y a partir de esa comprensión desarrollar una competencia de conservación. Entonces, llevamos no solamente imágenes donde las personas pueden ver lo complicado que es el acceso a una naciente para llevar el agua directamente hasta las casas de cada quien, para poder comprender cómo viene el agua de acá hasta mi casa, es necesario pues desarrollar una actividad que sea no solamente de concientización, sino una actividad que permita una acción particular. En ese sentido, desarrollamos una actividad que se llama Uno para Todos y Todos por el Agua, donde en grupos pequeños tratamos de que se genere una experiencia de transportar el agua desde un punto A un punto B. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, como antes indicábamos, hay muchos procesos que se dan no solamente de orden individual, sino hemos detectado en la mayoría de los acueductos rurales que tenemos un problema de sucesión. ¿Qué quiere decir esto? Esa generación de recambio de las juntas directivas no existe. Entonces muchas veces tenemos personas de avanzada edad que son las que tienen a sus espaldas o tienen a su cargo pues el abasto de agua en la comunidad.
Esto es importante porque esta actividad lo que hace es simular de alguna manera los retos a los que se enfrenta una comunidad organizada que tiene un acueducto rural bien administrado. En este sentido, pues, la actividad lo que pretende es que en grupos pequeños, utilizando una serie de herramientas y destrezas, transporten, en este caso, simplemente un depósito de agua de un punto A a un punto B sin derramar el agua. Esto podría ser sencillo, pero en el transcurso de la actividad, pues ponemos algunos obstáculos, ponemos algunos retos, como son los que podría tener pues una junta directiva cuando trata de llevar el agua de la naciente y tiene que pasar, por ejemplo, por un río o tiene que pasar por una propiedad privada o algo tan simple como que tiene que enfrentarse con una montaña para poder llevar el agua desde esa naciente pues hasta la casa. Este es un ejemplo también de esta actividad que realizamos con jóvenes de edad escolar, justamente pues para sensibilizarlos y para trabajar con ellos sobre cuáles podrían ser esas acciones potenciales que desde su perspectiva ellos pueden realizar pues para conservar el recurso hídrico. Veamos este pequeñísimo video. Ok, es interesante y no se capta en el video, pero aquí tenemos muchachos que son de diferentes partes del país. Entonces, cuando hacemos estas actividades, viene un proceso de socialización de cuál es la problemática en función del recurso hídrico que cada uno tiene. Esto es importantísimo y esto es una de las cosas más relevantes cuando realizamos estas actividades, porque en muchos de los casos hay problemáticas que en otras comunidades no existen. Entonces, ese proceso donde nos damos cuenta de que a pesar de los problemas que tenemos, nuestra comunidad es una comunidad muy afortunada, no tienen precio en ese sentido, porque nos lleva a un proceso de concienciación, nos lleva a un proceso de reflexión que al final repercute en acciones positivas, en este caso para la conservación del recurso hídrico. El material que se tiene, este libro parte del paradigma constructivista de un enfoque por competencias donde se incluyen estrategias variadas. Como les indicaba anteriormente, esta es una simulación. Tenemos también uso de ilustraciones, de dibujos, de caricaturas. Tenemos también algunas actividades donde se realiza investigación. Tenemos también actividades donde su objetivo es la discusión grupal, la generación de acuerdos y la generación de consensos para poder resolver un problema. Tenemos también estudio de casos donde partimos justamente de la problemática particular de una comunidad pues para desarrollar posibles soluciones a lo que podría suceder en una comunidad o en mi casa. Tenemos también el uso de rompecabezas de una manera lúdica que genere ese conocimiento en los participantes, pero de una manera divertida, de una manera pasible y de una manera que permita que pasen un rato entretenido, pero al mismo tiempo reflexivo. Usamos también diagramas donde hacemos representaciones de procesos o de resolución de problemas y por supuesto pues proyectos en una escala muy pequeña, pero proyectos al fin. Aquí tenemos una pequeña muestra fotográfica de algunas de los talleres que se han realizado utilizando los materiales contenidos en este libro. Es importante recalcar aquí que la participación fue en aumento porque las actividades son actividades tipo taller. Esto quiere decir que hay construcción de conocimiento colectivo, que hay participación de todos y pretendemos aprender haciendo. Ese es el mensaje que trae el material. Cuando desarrollamos las actividades, que no necesariamente son actividades tediosas, que no son actividades aburridas, sino que son más bien participativas, donde la gente está interesada, en ese proceso vamos aprendiendo y eso es lo que queremos, que de manera colectiva tengamos un impacto en cada uno de esos participantes. En este caso, pues tenemos participantes muy pequeños y tenemos participantes un poco más adultos, donde lo que queremos es que desde
el contexto particular de cada quien, se generen soluciones que ayuden a mitigar la problemática ambiental, en este caso del recurso hídrico. Tenemos resultados muy interesantes, tenemos cosas muy grandes, pero también tenemos acciones muy simples de los participantes, donde ellos son los que generan o proponen esas soluciones. A partir de las actividades, nosotros como facilitadores, pues no sugerimos qué acciones deben de realizar, sino que son ellos los que sugieren cuáles acciones y de manera consensuada, pues deciden cuáles son las más viables para cada uno de ellos. Entonces tenemos cosas tan simples como reducir el uso de la lavadora, cosas tan simples como recoger el agua de lluvia o reutilizar el agua de lavado de frutas o de la lavadora. Son cosas que en algunos casos para nosotros son simples de decir, pero en algunos casos es muy difícil de llegar a realizar. Y si recordamos el inicio, cómo conversamos en esta charla del día de hoy, pues lo que queremos es pasar de esa intención de hacer las cosas a particularmente realizar las acciones. Por más pequeñas que estas parezcan, van a tener un impacto. En este caso, las acciones que sugieren son de carácter individual. Cada quien se compromete a realizar acciones. Esas acciones de carácter individual las llevan a su hogar, donde de manera colectiva no solamente ven o revisan o socializan las actividades o las acciones propuestas por este individuo, sino que agregan acciones nuevas que como familia podemos realizar. Y aquí hacemos un recuento mensual de cuántas acciones hemos realizado. Esto como parte de las actividades expresadas en este material y que vienen detalladas de manera muy precisa en la sección primera, que es para el desarrollo de las actividades. Tenemos una segunda un tercer grupo de acciones que van en función de la comunidad. Entonces partimos del individuo, donde este individuo lleva la información a su familia, donde desarrolla las competencias de manera familiar y posteriormente esas familias trascienden a la familia más cercana, que sería su vecino, y ese vecino a su otro vecino, lo cual nos conforma la comunidad y tendríamos un impacto todavía mayor en los participantes. De hecho, como indicamos anteriormente, la idea es que los participantes de las actividades que se desarrollan con este libro, pues sean agentes diseminadores y que lleven la información y la comunicación a otros miembros. ¿Qué es lo que se pretende? Bueno, hay una serie de retos que tenemos en torno al recurso hídrico. Uno de ellos es que actualmente el recurso hídrico se concibe por muchas personas como un recurso inagotable, cuando ya sabemos que es un recurso agotable en términos de la disponibilidad que se tiene. Tenemos gente también que reconoce o que asevera que el recurso hídrico tiene un valor cero, ¿verdad? Por esa misma conciencia de que es inagotable. Ahora pues tenemos que pasar a un paradigma diferente donde se considera que es un recurso muy valioso o un recurso básicamente esencial para la vida del ser humano. Tenemos que pasar de esa cultura de desperdicio a una cultura de uso inteligente y sostenible. Es importante que mucho de este proceso de la cultura de desperdicio tiene que ver con la abundancia de agua que tenemos. En nuestro país, la precipitación que se tiene es bastante alta, entonces esa sensación de abundancia de recursos lleva a mucha gente a no tener ese uso inteligente o ese uso sostenible de el agua que se tiene. Tenemos que pasar también de esta idea de que el agua es crítica para la salud a que es crítica y esencial para la vida. Debería bastar con una frase para que todos podamos entender lo importante del agua, con decir que sin agua no hay vida, pero esto no es necesario. Por eso hay tantos esfuerzos que procuran mantener el recurso hídrico de la mejor forma, pues para que podamos persistir como humanidad. Es importante también que actualmente se tiene un uso restringido del recurso hídrico y debe pasar a un cambio diferente de dominio público, no solamente en términos de los derechos que se tienen al acceso, sino también en términos de los deberes que se tienen para su conservación. Esto presenta un reto mayúsculo para todos nosotros los que estamos en la temática, no solamente de educación ambiental, sino de recurso hídrico,
¿Esto por qué? Porque gran parte de nuestro país cuenta con operadores comunales. Solamente en el distrito de Florencia, donde se encuentra el Instituto Tecnológico en su sede de San Carlos, pues cuenta con 13 acueductos rurales o ASADs por su nombre corto. El cantón donde se alberga ese distrito de Florencia, pues cuenta con 93 de estas asociaciones de acueducto rural, y en el país, en Costa Rica, tenemos cerca de 1.543. Esto nos indica de que ese trabajo que se tiene que hacer es un trabajo bastante importante, y este material pues viene a contribuir de cierta parte a poner su granito de arena en ese proceso de conservación de recursos hídricos, y es algo que nos llena de mucho placer y de mucha satisfacción. Aquí cabe resaltar de que este material es un material novedoso, es un material importante, es un material con un enfoque diferente, pero todos tenemos las mismas herramientas para poder afrontar no solamente el cambio climático, sino el deterioro que tenemos en el recurso hídrico. El problema es que a esas herramientas les damos usos diferentes. Entonces, nosotros queremos acá enfocarnos en los elementos positivos y cómo este material podría ayudar eventualmente a la conservación del recurso hídrico, que es tan crítico en este momento. Pensamos de que este material es una herramienta más que puede ser utilizada. Si se utiliza con la forma que fue pensada, pues va a tener un impacto muy positivo en los participantes, que esperemos que se conviertan en agentes multiplicadores de estas competencias para la conservación del recurso hídrico. Y esperamos de que efectivamente el aporte que se hace desde la academia, desde la teoría, se plasme, y así lo consideramos, en estos materiales que son de uso simple, de uso intuitivo, y que pueden servir como un elemento más para esas personas que realizan educación ambiental o que están interesadas en la conservación del agua, o que ven el recurso hídrico como un elemento importante para la conservación de nuestra especie. Con esto voy a cerrar la participación de esta charla. Acá están nuestros contactos en caso de que ustedes requieran pues mayor información, y quedamos abiertos para las consultas que ustedes tengan a bien realizar a partir de la conversación que tenemos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a don Cristian Moreira Segura por esta gran explicación que nos ha dado sobre este libro, resultado de tanta investigación. Efectivamente, tenemos, bueno, creo que antes de eso, doña Claudia y don Freddy iban a tener una participación adicional. Doña Claudia, si quiere, iniciamos con usted. Yo creo que la participación mía es muy breve porque me interesa más la parte de preguntas. Creo que lo que yo quisiera resaltar es que el libro se hizo para trabajar con personas que les toca que atender un acueducto rural y que necesitan tener herramientas para que se comprometa más la participación de las personas de la comunidad y que no recaiga siempre en las mismas personas. Una herramienta que yo pienso que eventualmente el Tecnológico, la Universidad Nacional, a través de foros como estos, podría ayudar a que utilicen todavía mejor esta herramienta que se les está dando el día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo de parte mía, yo nada más estaría igual que doña Claudia, esperando más bien las observaciones y preguntas de todos los que están como espectadores. Sí es importante rescatar algo que tal vez Cristian lo mencionó ahora, en el sentido de que se trabajaron con dos comunidades para hacer la validación, pero como él lo dijo al inicio, este es un trabajo que se comenzó con muchos acueductos de toda la región de San Carlos en los diferentes proyectos de investigación que se tenían en ese momento. Y iba dirigido fundamentalmente, como lo dijo Cristian ahora, para un uso racional del recurso. Creo que, y otra de las cosas en las que nosotros nos encontramos en estos procesos y que dio
dio a raíz de este documento fue lo que doña Claudia ahora resaltó, que teníamos administradores de los acueductos muy identificados con el recurso, muy identificados con hacerle llegar el agua a las comunidades, pero a veces las comunidades no están identificadas con la problemática para que le llegara el recurso. Entonces, eso es una de las razones fundamentales. Y lo otro es que cuando trabajas con zonas rurales, topas con otra gran barrera, que es la barrera de la educación. Topábamos con un sistema donde teníamos muchas personas con muchas ganas de aprender, pero con muy poca formación académica. Entonces, una de las virtudes de este documento es precisamente que es independiente de la formación académica que tenga la persona, lo puede desarrollar y puede llegar a entender claramente la importancia del recurso hídrico. Muchas gracias. Muy bien. Doña Maribel, no sé si quiere darnos unas palabras ahorita o empezamos con las preguntas. No, creo que lo más conveniente sería iniciar con las preguntas porque hay gente que desea obtener la información de los expertos. Muy bien. Aproximadamente 70 personas conectadas. Estamos transmitiendo en vivo por las páginas del Facebook, del CETEC y de la Editorial Tecnológica y nos han hecho algunas preguntas. Y vamos a iniciar. John Bolaños nos hace la siguiente pregunta. Vamos a ver. Según su experiencia, según la experiencia de ustedes, los planes de seguridad del agua contemplan distintas etapas, entre ellas evaluación de riesgos, monitoreos de la calidad, gestión preventiva y segura del agua, a partir de una priorización de metas y de procesos de educación comunitaria. A criterio de los autores, este último aspecto, el tema de los procesos de educación comunitaria, no se asume por parte de los actores gubernamentales y de los encargados de administrar el agua en comunidades. De ser afirmativa la respuesta, ¿cuál es la propuesta para asumir esa tarea desde una perspectiva integral? Es un poco larga, entonces, ¿cuál es la propuesta para asumir esa tarea desde una perspectiva integral y sostenida? Tal vez don Cristian, por ahí. Sí, claro. Muchas gracias por la pregunta. Me agrada mucho la pregunta porque justamente apunta a una barrera que ha sido detectada no solamente en la región donde nosotros hemos tenido mayor incidencia, sino que es un común denominador pues, para todo nuestro país. Nosotros hemos trabajado, el grupo con el que se desarrolló este material y algún otro, hemos trabajado en diferentes elementos relacionados con el recurso hídrico y particularmente con los acueductos rurales. Hemos detectado no solamente problemas en términos de los procesos educativos, en los procesos comunicativos, sino también en el nivel administrativo. Hemos encontrado problemas también en los elementos más básicos que tienen que ver con la calidad del agua, la depuración o la cloración del agua. Hay problemas en diferentes niveles, pero lo que nosotros nos enfocamos no es tanto en detectar los problemas, sino también en tratar de dar una solución desde los puntos de experiencia que nosotros tenemos. Trabajamos también en algún momento con educación para la gestión del riesgo, uno de los elementos que usted apunta en la pregunta que hace relacionada con los planes de seguridad del agua. Justamente el enfoque que nosotros le damos a estos problemas no es un enfoque gubernamental, ni es un enfoque relacionado tampoco con los entes regulatorios. Es más que nada un enfoque individual y un enfoque comunal. Es claro de que muchos de los problemas deben ser atendidos por instituciones y por entes gubernamentales que no lo están haciendo, pero tratamos de hacer un aporte nosotros desde la toma de conciencia de los participantes en las actividades. Entonces, una de las cosas importantes que se desarrolla es
partir de la base, no de la parte superior de la pirámide, sino de la base. En la base somos mayoría, somos los participantes de las comunidades, somos los que vivimos en el sector particular que puede tener un problema. Entonces, lo que nosotros hacemos y lo que nos has dado un efecto es trabajar con esos grupos organizados que ya de por sí tienen el interés por la comunidad y simplemente lo que hacemos es hacer un análisis de cuál es la problemática y ellos mismos son los que generan cuáles son las posibles soluciones que se tienen a esa problemática. Nosotros servimos de intermediarios para cuando tenemos que hacer algún contacto con alguna institución o alguna entidad que les puede solucionar el problema. Pero lo que hacemos es darle un cambio a ese enfoque y no que sea asistencialista, sino que más bien sea propositivo, en términos de que sean ellos los que definan cuáles son los problemas y que den posibles soluciones a esos problemas. Y en este sentido, utilizamos este enfoque que mencioné anteriormente de la Asociación Norteamericana de Educación Ambiental, donde ellos lo que hacen es justamente eso, inician con la identificación de los problemas y terminan con la propuesta y la ejecución de esas soluciones. Entonces, ese es el sentido que nosotros le damos. No quiero decir con esto de que sea el enfoque de mayor éxito, pero es el que para nosotros ha funcionado. Entonces, desde nuestra experiencia, darle vuelta a esa situación y darle la cuota de responsabilidad a quien posiblemente cree que no lo tenga, es uno de los elementos que nos ha dado mayor resultado pues, para tener un impacto en esas comunidades. Ok. Yo quisiera, perdón, yo quisiera ¿sí? agregar algo. Yo recibo agua de una azada en una zona diferente de Costa Rica, estoy en Puriscal, y una de las cosas interesantes fue un ejercicio como el que mostró Cristian, en donde la gente llega a proponer cuáles son las acciones para reducir el consumo de agua, porque si estamos hablando de seguridad del agua, no siempre estamos hablando de más agua, estamos hablando de un uso racional del agua. Cuando en esta comunidad se pusieron los dispositivos para controlar el consumo de agua, que fue algo totalmente novedoso y por supuesto algo a lo que muchas personas de la comunidad se oponían, estos medidores vinieron a reflejar realmente el consumo de agua que tienen las familias. Y cuando eso se empezó a medir y a entregarle a la familia el consumo que estaban teniendo de agua, se produjo una situación muy interesante en la comunidad cuando se dieron cuenta de que habían familias que consumían 4 veces más que agua que otras familias que tenían el mismo número de personas. Entonces yo creo que casualmente esas decisiones comunales, esas decisiones familiares, individuales, son las que en gran medida nos ayudan a empezar a decidir sobre lo que es la seguridad del agua en una comunidad. Entonces tenemos que ver y obligar a las comunidades a que piensen cómo están haciendo ese consumo de agua y que no se pongan a pedir desde un principio que necesitan más fuentes de agua. Yo quisiera agregar algo también, perdón. Esto que acaba de decir doña Claudia me lleva a una de las actividades que tuvimos en una de las comunidades donde les preguntábamos a los participantes sí. por el precio del agua. O sea, vamos a ver, les preguntamos no por el precio, sino por el consumo, perdón. Les preguntamos cuánto consumían de agua en metros cúbicos. La respuesta fue, no sé. Pero cuando les preguntamos cuánto paga usted mensualmente por el servicio de agua, eso sí lo tenían muy claro. Y sabían cuánto pagaban y cuánto pagaron este mes y cuánto pagaban el mes anterior. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, tuvimos que cambiar la forma de relacionarnos con ellos. Tenemos que cambiar el enfoque. Ya sabíamos que un elemento importante para ellos era el económico. Entonces, tuvimos que enfocar las actividades no a la reducción del recurso hídrico por el bien del ambiente, sino por el bien familiar en función del ahorro de dinero mensual. Entonces, a veces el objetivo es el mismo, simplemente lo que hay que hacer es buscar una manera creativa de poder llegar a ese objetivo. Entonces, este material que nosotros tenemos acá, este material es el producto de no solamente la teoría
puesta en práctica, puesta en simple para que cualquiera la pueda utilizar, sino que ese es el producto de muchos ensayos de prueba y error. Entonces, aquí está contenido no solamente un proceso académico, sino también experiencias de vida. Está contenido acá mucho de lo que las personas nos expresaron en esos talleres extensos de domingo por la mañana, después de la misa, para poder trabajar estas actividades. En algunos casos teníamos que utilizar estrategias interesantes para la convocatoria y lo voy a contar a manera de anécdota porque es algo importante que nos puede servir a todos. A veces pensamos de manera lineal. Resulta ser que en una de las actividades donde queríamos validar algunas de las actividades, pues no llegó nadie. Nos tuvimos que comer todas las manzanas y tomarnos todo el café. Entonces recurrimos a un elemento que uno no hubiera pensado, que es el padre del pueblo. Resulta ser que hablamos con el padre del pueblo y notamos de que después de la misa, eminentemente católico el pueblo, después de la misa de 8 de la mañana, todo el mundo se quedaba conversando. Entonces hablamos con el padre para que nos permitiera, después de la misa, hacer una actividad en el salón comunal. Entonces él hizo la convocatoria y tuvimos una participación increíblemente grande. Entonces, un elemento que para nosotros podría haber sido no importante como la misa, ¿verdad? O el culto católico, se volvió sumamente importante porque ese era el elemento de convocatoria que se tenía en la comunidad. Entonces nos aprovechamos de eso pues simplemente para hacer otra cosa que nosotros necesitamos en este momento. Entonces a veces lo que hay que cambiar es el enfoque y la forma de hacer las cosas, pero siempre con el mismo objetivo. Ok, continuamos entonces. Brevemente unos saludos desde Manizales, Colombia, Paola Calderón, también Javier Naranjo, estudiante de Docinade. Y seguimos con una pregunta que nos hace Paola Andrea Calderón. A nivel de las universidades, ¿cuáles son las apuestas institucionales que se deben realizar en términos de procesos educativos ambientales para conservar el agua y otros recursos? Muchas gracias, Paola. Vaya el saludo para usted también allá en Colombia. El ambiente universitario, el ambiente comunal, el ambiente de empresa tienen un punto en común. Todos están conformados por personas. A veces uno trata de buscar una respuesta particular para la universidad o para la escuela o para la empresa y despreciamos uno de los elementos más importantes, que es justamente el factor humano. A veces consideramos de que debemos de quitarle responsabilidad al ser humano y darle la responsabilidad a los elementos tecnológicos, por ejemplo, dispensadores inteligentes de agua, dispensadores inteligentes de papel o sensores automáticos para ahorro de agua, ahorro de electricidad. Sí, eso está bien y eso contribuye, pero hay que recordar de que la gran mayoría de los usuarios no tienen acceso a esos elementos importantes. Entonces tenemos que ir a lo básico. ¿Y qué es lo básico? Apelar al sentido humano, a ese sentido de conservación. A veces el problema no está en que no querramos realizar una acción. A veces el problema es que no sabemos cuál acción realizar. Entonces muchas veces tenemos que generar en las personas que participan en estas actividades, ya sea en un entorno universitario o en un entorno comunal, ese proceso de sensibilización donde ellos se den cuenta de que efectivamente las acciones que ellos pueden realizar van a tener un impacto y van a tener un impacto positivo. A veces menospreciamos mi acción y pienso yo que la acción que hace el gobierno es más importante que la que realizo yo, o la que realiza la universidad es más importante que la que realizo yo, cuando efectivamente los que realizamos acciones pequeñas somos más y vamos a tener un mayor impacto. Eso es sumamente importante de tener en cuenta. Ahora bien, en el entorno universitario tenemos que utilizar estrategias muy particulares porque estamos trabajando no solamente con profesionales del más alto nivel académico, sino también con estudiantes que están en ese proceso de formación. Entonces tenemos que tener claro que debemos estar en sintonía todos los estratos que conforman la universidad en este caso y que tenemos que entender de que los roles que tenemos, ya sea como estudiantes, como profesores, como administrativos, son diferentes. Entonces es importante de establecer competencias diferenciadas
para que todos tengan un impacto. Lo que se espera de un profesor universitario no es lo mismo que se espera de un estudiante, ni tampoco es lo mismo que se espera del servicio que está contratado para realizar actividades de seguridad o limpieza. Entonces tenemos que utilizar procesos que son a la medida. Hay que recordar que la educación ambiental es un proceso voluntario. Entonces, el que realmente esté interesado va a realizar las acciones, y el que no, no importa cuánto nosotros lo obliguemos, lo castiguemos o le impongamos multas por no realizar. Ok, ahí Uno de se los nos... estratos. Ok, gracias, se cortó la comunicación al final, pero creo que estaba bien, bien aclarado. Y don Dagoberto Arias dice, yo quisiera preguntar, ¿cuál es el estado actual de nuestro recurso hídrico en retrospectiva de la última década? ¿En qué hemos mejorado y en qué nos falta por avanzar? Dago, muy interesante la pregunta que nos estás haciendo, porque yo le podría hacer, digamos, si nos ubicamos en la zona norte, te podría ubicar desde el 1999, cuando comenzamos nosotros a hacer análisis del recurso hídrico en la zona norte, donde nos encontrábamos inicialmente trabajando con los ríos, nos encontrábamos contaminaciones muy altas porque la gente no tenía conciencia de la importancia de hacer un manejo adecuado del recurso hídrico. Estamos hablando de 1999. Si nos vamos a la fecha y comenzamos a ver ahora, ya nos encontramos totalmente otro panorama, porque ya tenemos primero una población mucho más consciente del uso del recurso, mucho más claro en que tenemos que ser sostenibles, contaminar menos, además de que eso ya es un requisito para muchas empresas realizar sus actividades. Entonces, si nos vamos desde esa perspectiva, tenemos un panorama mejor desde la perspectiva de que las aguas se están cuidando mucho más, en especial en actividades agrícolas, que algunos compañeros preguntan que cómo vemos lo de las actividades agrícolas. Sí, la actividad agrícola sigue siendo una competencia para el agua de consumo humano, interesantemente, porque muchas veces la frontera agrícola va subiendo hacia donde están las nacientes. Entonces, sí, efectivamente, este tipo de trabajos han concientizado a la comunidad para tener una comunidad cada vez más haciendo un uso más sostenible del recurso, además teniendo claro de que con el cambio climático, aunque tenemos precipitaciones anuales similares a las que hemos tenido siempre, pero las tenemos más concentradas. Entonces eso hace que tengamos más problemas en el uso del recurso. Pero sí podemos tener que, a la fecha, cada vez la gente es más consciente en el manejo del recurso hídrico, y podríamos decir que en ciertas zonas hemos hasta mejorado la calidad de las aguas que tenemos. No sé, los otros Gracias. compañeros. Gracias, don Freddy. Y asociado, creo que a esta respuesta que usted da, Pedro Torres dice estudiante de Docinade desde Costa Rica. ¿Cómo enfocar el manejo del recurso hídrico en comunidades que dependen de actividades agropecuarias para vivir, pero que pueden estar ejerciendo un impacto negativo en las cuencas hidrográficas y fuentes de agua? ¿Otros compañeros o le dan respuesta? Sí, sí, gracias. Bueno, es importante porque, vamos a ver, las problemáticas que tenemos en Latinoamérica son muy similares, y la respuesta puede que no sea tan similar. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, muchas veces va a depender de diferentes elementos. En algunos lugares tienen, no sé, tienen, por ejemplo, consejo de cuenca, o tienen ya una figura legal establecida para el manejo de la cuenca, donde tienen intervención diferentes órganos estatales u órganos comunales. Habría que empezar por definir primero cuál es la estructura que se tiene, y a partir de ahí hacer un análisis de los recursos que se puedan disponer. Pero lo más importante, pensaría yo, es ese elemento comunal. Yo me atrevería a pensar de que debe de existir
grupos organizados donde ellos ya han detectado alguna problemática y puede hacer de que ellos no tengan tal vez ese músculo para poder tener ese impacto en los entes gubernamentales. Podría ser importante aquí, desde una aproximación académica, tal vez hacer una agrupación justamente de esos entes que estén ya formados, pues primero para identificar cuál es la problemática y cómo podría abordarse de manera conjunta, y a partir de ahí generar las soluciones a las entidades que puedan tener injerencia, ¿verdad? Entonces va a depender mucho de la estructura organizativa que se tenga y de cuál es cuál es la disposición que se tenga en cada uno de los países. Yo no despreciaría para nada esos elementos comunales. Muchas veces pensamos de que la solución está en los entes gubernamentales. Si la solución está ahí, pues es muy simple de realizar, pero si no se ha realizado es por una razón. A veces los grupos comunales pueden aportar mucho, no solamente desde su contexto, sino también desde su vivencia histórica y de cómo han percibido ellos esos problemas. Entonces, yo iniciaría por hacer ese cabildeo de manera intensiva, pues primero para identificar quiénes estarían dispuestos a participar y cuál sería su cuota de participación en esa resolución de problemas. Muchas gracias. Alejandro, ¿puedo una Por pequeña favor. intervención? O sea, yo creo que es muy importante que entendamos que en las fuentes de contaminación no solamente tenemos que irnos hacia la parte agrícola o a la parte agropecuaria, la parte doméstica es muy importante también. Y muchas veces eso se minimiza o se invisibiliza pensando en que solamente la gente que está aplicando agroquímicos o que la gente que está con las porquerizas o con las fincas ganaderas son los que están contaminando. Y en algunos lugares de las zonas rurales, la contaminación de las familias puede ser tanto o más seria que la de las actividades agropecuarias. Entonces tenemos que ver la carga que está teniendo cada una de las actividades para ver si son parecidas, si son menores y tratar de ver en esta situación cómo la comunidad puede resolverlas. Ok, muchas gracias. Acá Sergio Guillén nos pregunta, ¿buscan que desde la participación individual con actividades, vamos a ver, buscan que desde la participación individual con las guías de educación ambiental pueda esta última llegar a otros campos o actividades de producción en los que el uso desproporcionado e irracional del agua también genera implicaciones o el alcance general de la obra es para el consumo humano? Éxitos y muchas gracias. Sí, gracias. Aunque la obra toca algunos elementos que tienen que ver, por ejemplo, con contaminación, está concentrada en el agua para consumo humano como elemento primordial o eje central del material. No decidimos adentrarnos en otros elementos porque la temática que se estaba desarrollando cuando se generó la idea del libro era justamente eso, era agua para consumo humano en un entorno comunal. Obviamente este material puede ser aplicado en diferentes contextos. Como fue desarrollado para que sea simple en términos de su uso, podrían hacerse algunas adaptaciones pues, para otros contextos, pero efectivamente está pensado para agua para consumo humano. Ok, muchas gracias. Aquí tenemos una consulta de Janet Arauz desde España. En las comunidades donde se trabajó, ¿existía el programa de bandera azul ecológica en alguno de sus galardones? Y si esto ayudó de alguna forma del manejo del recurso hídrico. Gracias. No, Janet, un fuerte saludo para ustedes. Muchas gracias por participar. No, efectivamente, no tenían bandera azul. Más bien, cuando nosotros llegamos con las actividades, ellos pensaron de que el desarrollo de estas actividades de educación ambiental podría ayudarles justamente a participar en ese proceso de obtención del galardón. Lastimosamente, ninguna de los sectores donde nosotros trabajamos
tenía ese galardón y pensamos de que hubiera sido muy difícil que lo hubieran obtenido con el manejo que se tenía en aquel momento. Ok, muchas gracias. Al WhatsApp nos llega una consulta. ¿Qué disponibilidad tienen ustedes para facilitar talleres con grupos de docentes para que ellos después repliquen? Sí, claro. No, por supuesto. Esa es la idea, justamente, digamos. Nuestra idea es enseñarle a la gente a utilizar este material para que una vez que hayan participado en los talleres, ellos vivan la experiencia de ser estudiantes o participantes de ese proceso y luego lo puedan emular. Como yo indicaba anteriormente, el material tiene dos partes. Una que va a ser dirigida básicamente a un facilitador de proceso y la segunda parte, que son las hojas del participante, que va a ser enfocada a la persona que es el recipiente de la actividad. Entonces, una vez que usted ya utilizó todas sus hojas de participante, porque ya las trabajó, son manipulables, son cortables, son de hacer, una vez que ya las desprendió de su material, lo que le va a quedar a usted es el manual que puede ser emulado. Entonces, nosotros tenemos toda la anuencia a participar en estos procesos de capacitación, que de hecho ese es el fin último del material. El material no está diseñado para que esté engavetado, sino para que sea un material manipulable de trabajo que pueda ser replicable. Entonces, nos puede contactar en los correos que se tienen ahí y con todo gusto podríamos programar. Bueno, ahora con la situación del COVID va a ser un poco complejo, pero siempre podemos hacer algún acercamiento para ver de qué manera podemos coordinar. Ok, perfecto. Nos queda poco tiempo, unos 4 minutos. Creo que le respondieron a doña Milagro Carvajal, que mencionaba que si creían ustedes que la obra puede utilizarse más allá de las zonas rurales, pues el tema del agua se extiende a nivel país. Felicidades. Luego por acá, desde León, Nicaragua, agradecerles un excelente trabajo. La metodología del trabajo es muy práctica y ayuda a generar información, la cual puede ser útil para posibles escenarios futuros. Un comentario que nos dejaron por acá. El libro es una herramienta muy útil para crear capacidades en comunidades organizadas y la experiencia de Costa Rica puede ser aplicada como marco metodológico, naturalmente atendiendo las realidades de cada región. Les felicito por este trabajo y publicarlo de esta manera. Luego, en el chat han hecho varias consultas sobre cómo conseguir el libro. Les hemos puesto ahí que por la situación actual, muchos de nuestros distribuidores y muchos de los distribuidores de la editorial de la Universidad Nacional permanecen cerrados. Les dejamos nuestros teléfonos y nuestros correos electrónicos y una página también de la librería virtual de la UCR donde se puede comprar el libro. Creemos que a partir de la próxima semana. Todos los datos están ahí. El libro tiene un costo de 7,000 colones para que lo sepan y nos pueden contactar. Vamos a ver, para ir cerrando por acá, otra cosa importante, las respuestas que no se puedan atender, que van a ser pocas, se van a atender por medio de la plataforma de Zoom y le van a dar seguimiento los autores. Vamos a ver, dice Wilber Cuadra, oportuno y felicidades por el esfuerzo en la nueva experiencia. ¿Consideran ustedes vital elevar a todos los actores y actoras y sectores la importancia del enfoque de cuencas hidrográficas y su relación con el valor socioeconómico y ambiental, recurso hídrico para generar el empoderamiento de la educación mundial? Pues sí, hay que recordar que desde los inicios de la civilización, el ser humano ha generado y se ha establecido en torno al agua. Entonces, este debe ser uno de los elementos fundamentantes, obviamente. ¿Qué es lo que sucede? A veces damos por sentado de que el recurso hídrico va a estar ahí y no es hasta que no lo tenemos que lo apreciamos verdaderamente. El enfoque de cuencas es un enfoque muy importante. Hay numerosos autores que apuntan hacia eso y en el país también han desarrollado algunos trabajos muy importantes en torno a esta propuesta de organización. Nos interesaría pues saber un poquito más de cuál es no sé, el contexto donde se desarrolla
la pregunta, pues para tener algún criterio diferenciado y poder pues ahondar más en esto. A veces estos intercambios son importantes porque nos generan dudas y esas dudas pues nos generan a la búsqueda de información y esa búsqueda de información nos lleva en la mayoría de los casos pues a generar conocimiento nuevo que debe ser aplicado. Muchísimas gracias por la consulta. Muy bien. Nada más para agregar Sí, a lo que el compañero acaba de mencionar. Nosotros comenzamos trabajando con cuencas, precisamente, porque eso es lo que nos recomiendan a nivel mundial, lo que es la planificación del recurso hídrico. Hacerlo a nivel de cuencas donde usted tiene concentradas todas las actividades. Pero nos dimos cuenta que trabajar a nivel de cuencas son demasiadas actividades, por eso nos centramos en algo fundamental, que era que la gente tuviera el recurso hídrico para poder estar en las cuencas. Creo que más bien se podría pensar a futuro en ver esto como una herramienta para irlo extendiendo a otros sectores que se encuentran en las cuencas, que tienen diferentes necesidades y más bien adaptar ciertos materiales para que haya un empoderamiento, pero ya no como agua para consumo humano, sino como agua como recurso hídrico para los diferentes actividades. Tal como lo dijo el compañero, más bien esto es un inicio. El tema del recurso hídrico es muy amplio y habría que trabajar en muchos sectores para poder lograr tener realmente un empoderamiento en toda una región. muy bien, muchas gracias. Creo que el tema del tiempo nos ha ganado. Desde Guatemala también nos saludan y de otros puntos, Ale, de otras latitudes. Sí, señor. dice doña Maribel, no sé si ya conversaste con ella, que podemos rifar 2 libritos más de los que tienen ellos. Muy bien, entonces, bueno, buenas noticias. Tendríamos entonces el sorteo de 4 libros impresos que, como les mencioné al principio, serán enviados dentro de Costa Rica por el momento por medio de correos. Enviar al exterior en este momento es bastante costoso y difícil, pero si alguien del exterior se lo gana, pues se lo hacemos llegar cuando esto se normalice un poco. Entonces son 3 libros electrónicos y 4 libros impresos de conservación de recurso hídrico, educación ambiental. De mi parte, desde la representación del equipo de la editorial, un gusto enorme, muchas gracias. Doña Maribel, por favor, si es tan amable, agradece también y esperemos que todo vaya mejor, a cuidarse mucho y a seguir con las indicaciones del ministerio. De parte de la editorial de la Universidad Nacional y de su consejo, un abrazo a todos. Muchísimas gracias por esta linda oportunidad de conversar un tema tan importante como este. Muy bien, entonces vamos a hacer las rifas y para eso el compañero del CETEC nos va a decir el nombre de los 7 ganadores. El primer ganador es Janet Arauz. Janet Arauz. Va. Ok. Leslie Pocasangre. Vamos a ver. Mira, acá el sistema dice Melania Hernández. Otro número. Patricia Vázquez Paniagua. Ustedes me dicen cuántos faltan. En este momento contabilizo 3. Janet Arauz, Melania Hernández, Patricia Vázquez. Dice Sergio Bolaños. Muy bien, Sergio Bolaños. José Ramírez.
Ok, nos faltan 2, compañero, entonces. María Venegas. Y el último ganador sería David Campos. Ok. Muy bien. Entonces, acá tenemos los nombres. Por correo electrónico les haremos llegar los ebooks y por medio de Correos de Costa Rica los 4 libros impresos. Seguimos para servirles en lo que podamos. Agradecemos a don Cristian Moreira Segura, doña Claudia Charpentier Esquivel y a don Freddy Araya Rodríguez por esta presentación. Y nos ponemos a disposición, no sin antes decirles que el próximo miércoles tenemos una actividad muy interesante y por este mismo medio les va a llegar información respectiva. Buenas tardes desde el Tecnológico de Costa Rica en el campus Cartago. Buenas tardes, muchas gracias, muy amables. Muchas gracias. Feliz tarde. Actividad muy interesante y por este mismo medio les va a llegar información respectiva.